Estuvimos viendo algunos versículos, algunos pasajes, por no decir que una buena parte de la obra que el Señor hizo para nuestra salvación y cómo esta misma se aplica a nosotros, ¿no? De una manera eficaz, eterna, ¿no? Justa, y bueno, estuvimos ahí repasando algunos de esos versos, ¿no? Para ver finalmente cómo el Señor nos ha rescatado, cómo esa salvación pues no depende de nuestras obras, pero sí es una salvación que produce obras, ¿no? Que se comprueba mediante el actuar, ¿no? Pero que hay una confirmación en el espíritu de cada uno de nosotros donde tenemos esa certeza de que por medio de la fe en el Señor Jesús hemos creído y Él nos ha dado la vida eterna otra vez, la vida nueva, la vida que había perdido no solamente nosotros, cada uno de nosotros, sino el hombre mismo, la humanidad entera había perdido allá en el principio, en el Génesis, justamente porque quiso desprenderse de la vida de Dios. Entonces esa otra alternativa pues es la muerte, y ahí surgió ese problema, y gracias al Señor digamos que Él pudo rescatarnos de esa condición. Amén. Si leemos Juan 3:16, este es un versículo, hermanos, que es como decir, sí, tiene todo el contenido, digámoslo así, resumido en un solo verso. Está prácticamente muy claro la obra de Dios, del Señor mismo. La obra de Dios es la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, este verso nos va a servir, digamos, como de ancla, digámoslo así, ¿no? Para avanzar un poquito más en lo que sigue. Entonces dice así, dice, porque, bueno, este porque nos hace casi obligatorio leer los versículos anteriores, ¿no? Al menos el 15, dice así, el versículo 15, Juan 3:15. Para que todo aquel que en Él cree, está hablando del Señor Jesús, no se pierda. Esa es una parte de la obra de Dios, que no nos perdamos, porque ciertamente si el hombre no cree en Dios, no cree en el Señor y no cree en su obra a favor de Él, está perdido y se va a perder. Y esa perdición, así como vimos la salvación, también es necesario ver y considerar esa pérdida. ¿Qué es lo que se pierde? Pues va a ir eternamente a la muerte, separado de Dios, ¿no? Entonces, no perdernos es una obra que el Señor hace, salvarnos para que no nos perdamos, o sea, no ir al infierno una vez muramos. Toda persona que no acepte la obra del Señor Jesús se va a perder, se va a perder. Pero entonces fíjese que aquí hay como una segunda parte, dice, no se pierda, es como decir una parte, más o pero tenga vida eterna, ¿cierto? Uno podría pensar que el no perderse implicaría de por sí ya tener una vida eterna, y es así, ¿cierto? Pero sin embargo el Señor lo hace explícito, ¿cierto? El Señor dice, no se pierda, más tenga vida eterna. Y fíjese que aquí también lo va a decir en el 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Fíjese que aquí nos está resumiendo la intención de Dios para con el hombre, el amor. Dios siempre se ha movido para con el hombre por amor, ¿no? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree, en el Señor Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? O sea que el Señor, el Padre envió a su Hijo para que los hombres creyeran en Él, y al creer en Él nos salvamos de la muerte eterna, volvemos a tener la vida, y ahora empezamos a disfrutar la vida eterna. Y esa es la obra de redención del Señor. Hermanos,
Ahora, ¿para qué Dios quiere darle vida eterna al hombre? ¿Cuál es el propósito de Dios para con el hombre? ¿No? El propósito de Dios para con el hombre no es que el hombre sea salvo. Hay algo más profundo que la salvación en la vida del ser humano, ¿no? Imaginemos nuevamente en el Génesis. Y imaginemos que en esta oportunidad el hombre llega a comer del árbol de la vida, en lugar de comer del árbol de la muerte, el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Para qué? ¿Cuál sería el efecto de que el hombre comiera del árbol de la vida? ¿Cuál era el objetivo? O sea, ¿sería que el objetivo final de Dios para con el hombre fuera que el hombre comiera del árbol de la vida? Pero después, ¿qué va a ser la vida del hombre? Una vez coma el árbol de la vida, el hombre va a tener adentro la vida eterna, ¿cierto? Va a conocer a su Señor, a su Dios, a su Creador. Ahora va a estar ligado con Dios en espíritu, que eso es lo que sucede cuando nosotros creemos en la obra del Señor Jesús. Dice que recibimos el Espíritu Santo, que es la persona en la quien el Padre y el Hijo han tenido comunión eternamente. Quedamos incrustados en esa relación con Dios, ¿cierto? Y entonces, ¿ahora qué? ¿Qué es lo que sigue, hermanos? ¿Cuál es el objetivo nuestro una vez hemos creído en el Señor Jesús? Nosotros como seres humanos. ¿Cuál es el objetivo a que los hijos de Dios han sido llamados? El objetivo o el llamamiento del mundo, o sea, de las personas que están en el mundo, es a que crean y se hagan hijos de Dios. Ese es el llamamiento. Pero, ¿cuál es el llamamiento ahora para los que son hijos de Dios? ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer? ¿Qué es lo que el Señor está buscando en nosotros? Ya dijimos que no es salvarnos. Ese no es el propósito final de Dios. Participar de la comunión del Padre y el Hijo. Amén. Exactamente, estamos ya incluidos en esa comunión, ¿cierto? Eso sucede una vez, nos unimos con Él en espíritu. Y ahora, ¿qué quiere el Señor con sus hijos unidos a Él en espíritu? Entonces leamos algunos versos que nos empiezan a dar luz. Mateo, capítulo 16. Mateo, capítulo 16, exactamente. Es conocidísimo este pasaje, pero es muy importante. Capítulo 16, versículo 13 de Mateo. Vamos a leer, no tenemos afán, necesitamos pasar por estos versículos. Más que despacio, hermanos, pidiéndole y rogándole al Señor que Él revele sus palabras en nosotros. Amén. Porque de eso, hermanos, depende todo. Amén. Si Él nos da luz, amén, seguramente estos mismos versos, no digo solamente estos que vamos a leer, sino su palabra, pero específicamente en esta oportunidad vamos a leer estos versos, seguramente van a cambiar nuestra manera como vivimos, incluso nuestra misma vida cristiana. Entonces leámoslo pidiéndole al Señor que Él nos ayude. Versículo 13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, mire esta pregunta del Señor, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Qué curiosa esta pregunta del Señor Jesús, preguntándole a sus apóstoles, bueno, ¿qué dicen los hombres? ¿Cierto? O sea, el mundo. ¿Qué dice el mundo? Que es el Hijo del Hombre, o sea, el Señor. Ellos dijeron, unos dicen Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Todos estos hermanos pues son grandes hombres en el Señor, grandes siervos de Dios.
Sí, nomás si a uno lo trataran medio de aparecer alguno de estos, estaríamos más que satisfechos, cualquiera de nosotros, ¿cierto? Que le dijeran, no, es como un Juan el Bautista, ya imagínate, ¿no? Sería algo. Pero el Señor claramente dice así, dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿No? Ahora, eso es lo que has escuchado que dicen de mí los hombres. Ahora, ¿qué hay en tu corazón respecto a mí? ¿Quién es el Señor Jesús para ti? Porque esta pregunta ahora se vuelve personal hacia nosotros, que somos los discípulos del Señor. O sea, ¿quién es el Señor Jesús para nosotros? Y empieza esta respuesta así, dice de Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿No? Entonces Jesús le respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló, fíjese que es por revelación, carne ni sangre, esto no es por transferencia hereditaria, sino mi Padre que está en los cielos. ¿No? Es una revelación que un día viene por el Espíritu Santo y tenemos esa revelación. O sea que mire lo que el Señor Jesús aprobó de lo que debe haber en el corazón nuestro respecto al Señor Jesús. Básicamente son 3 capítulos. Uno, que Él es el Hijo del Hombre, ¿cierto? Porque esa fue la pregunta que le dijo el Señor. Para ustedes, ¿quién es el Hijo del Hombre? ¿Cierto? O sea que mire, el Señor Jesús ya está poniendo de base eso. Como diciendo, yo soy el Hijo del Hombre. Para ustedes, ¿quién soy yo? Yo soy el Hijo del Hombre. O sea que hay que reconocer toda la humanidad del Señor Jesús como hombre. Ese es el capítulo que corresponde al Señor Jesús como hombre, ¿cierto? Y la respuesta de Pedro es, el Hijo del Hombre es el Hijo de Dios. O sea que ese es otro capítulo de la revelación del Señor Jesús en nuestro corazón. Porque hay muchas personas, como las que respondieron aquí antes ellos, que para ellos el Hijo del Hombre era solamente hombre, solamente es un hombre muy bueno como Elías, un hombre muy poderoso, ¿sí? Como Elías, un profeta como Jeremías, ¿cierto? O alguien que tiene mucha revelación como Juan el Bautista, pero solamente un hombre. Pero si las personas no han visto que ese hombre es Dios también, que es el Hijo de Dios, todavía el Señor no ha sido revelado en su corazón plenamente, ¿cierto? Pero también el tercer aspecto, el tercer punto que revela el Señor aquí, de Él mismo, que Él aprueba, es que Él es el Cristo también. Y el Cristo se refiere a la obra de ese hombre que es Dios también. Cristo, o sea que hay que creer tanto en su persona, que es hombre y es Dios, como también en su obra, ¿cierto? El Cristo es el ungido, el enviado, el que iba a ser también crucificado, el que iba a perdonar nuestros pecados. Todo eso es lo que decía la profecía de Él. Amén. Y esa es la salvación, como acabamos de leer en Juan. Para que todo aquel que en Él cree, ¿qué es lo que hay que creer del Señor? Que Él es el Hijo del Hombre, que Él es el Hijo de Dios y que Él es el Cristo. Esa es la revelación de Jesucristo en nuestros corazones. Amén. ¿Esto quiere decir ungido? El ungido, el Mesías, el ungido, ¿no? Cristo es la traducción de la palabra ungido o Mesías del hebreo al griego. Cristo es la misma palabra. Entonces se refiere a la obra del Señor, a su obra expiatoria por nosotros. Amén. Cualquiera de estos 3 puntos que hemos venido tratando en las últimas reuniones, que el Señor no haya revelado en nuestros corazones, ¿cierto? Hará que tengamos una revelación parcial del Señor. Y Él claramente quiere ser conocido así, como el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios y como el Cristo. Hermanos, esta pregunta que el Señor Jesús está haciendo aquí es lo que cambia la naturaleza del ser humano, lo que nos hace estar en una posición de perdidos
o de salvos, de hijos o de bastardos, o de esclavos, ¿cierto? Por eso esa revelación de Jesucristo es la que nosotros debemos pedirle al Padre, que cada día nos la haga entender mejor, nos la haga comprender más. Esto no es algo que simplemente pueda dar uno como por cursado. No, esto es algo que todos los días está floreciendo en nuestro corazón, ¿cierto? Pero claramente hubo un momento donde esa revelación vino a nuestra vida. Y ahí recibimos el Espíritu Santo y ahí tenemos esa vida de Dios en nosotros. Esa es la salvación. Entonces continúa diciendo así. Y yo también te digo, ahora fíjese que el Señor le va a decir, también le va a revelar algo a Pedro. Una cosa es la revelación que Pedro tenga del Señor, ¿cierto? Y otra cosa, la revelación que tiene Pedro de lo que Dios quiere hacer con Pedro. ¿Hago entender? Por eso el Señor dice así. Y yo también. Ese también está íntimamente ligado a la revelación que Pedro acaba de profesar. Fíjese que si el versículo hubiera parado ahí, hubiera dicho, muy bien Pedro, bienaventurado eres, porque esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Hasta mañana, Pedro. Nos vemos en la mañana. Y ahí se acabó. Pero yo me imagino el impacto de lo que Pedro recibe una vez él confiesa eso. O sea, de la revelación que ahora el Señor le hace a lo que va a hacer con Pedro. O sea que una vez nosotros hemos recibido al Señor y ha venido esa revelación de Cristo a nosotros, del Señor Jesús a nosotros, comienza esta segunda parte. Ahora Él nos va a decir, no nosotros, Él nos va a decir ahora a nosotros, quién somos nosotros y qué Él quiere hacer con nosotros y qué Él va a hacer con nosotros. Ese, hermanos, es el gran segundo capítulo, digámoslo así, de lo que el Señor quiere hacer con nosotros, con el ser humano. Rescatarlo porque está perdido, pero una vez rescatarlo, comienza realmente una obra divina también en nosotros. El que nosotros seamos salvos es un milagro, ¿no? Pero el que nosotros podamos entrar en la obra, en el propósito de esa salvación, es todavía mayor. ¿Ven? Entonces sigamos leyendo, dice así. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esa roca se refiere, según la gramática griega, a la confesión que acaba de tener Pedro en su corazón. Sobre eso que has creído, sobre eso que has confesado, Pedro. Le dice lo siguiente. Edificaré mi iglesia. Hermano, yo creo que Pedro no tenía ni idea qué era lo que el Señor estaba diciendo en este momento. Ni siquiera los discípulos más cercanos. ¿No? Y es que eso es así, es algo natural en nosotros. Nosotros recibimos al Señor y es muy precioso porque lo primero que empezamos a comprender de Dios, del Señor, es nuestra misma salvación. El perdón de nuestros pecados, la limpieza, el poder presentarnos en su sangre como limpios por su sangre, ¿cierto? Que Él ha perdonado nuestros pecados, que ha sanado nuestras enfermedades. Toda la obra que el Señor hace de salvación para con nosotros. Y eso es lo primero que tenemos nosotros que disfrutar del Señor. ¿Sí? Pero ese no es el objetivo final del Señor. Ese no es el objetivo final. El Nuevo Testamento, en proporción, es, no sé si alcance a ser una proporción de 10 al 90%. ¿De qué? De la revelación que el Señor hace de lo que Él quiere hacer con el mundo,
que es la salvación, y el 90% del Nuevo Testamento tiene la función de revelarnos qué es lo que quiere el Señor con los que hemos recibido su Santo Espíritu. Amén. Para el Señor, hermanos, y lo digo sin temor a equivocarme, es más importante cumplir el propósito que Él tiene con sus hijos que cumplir el propósito que Él tiene con los perdidos. Es decir, si el Señor salva a los perdidos, ¿cierto? Pero sus hijos no comprenden el desarrollo que Él quiere hacer con ellos, en su corazón, ¿cierto? Es como si el hombre recibiera todo lo que viene de parte de Dios, sin saber qué ha recibido, y una vez recibe eso, es como si quedáramos de espalda a Dios otra vez. ¿Me hago entender? Y eso afecta al corazón de Dios. Finalmente, los que no le reciben a Dios, los que no creen en la obra del Señor Jesús, quedarán y permanecerán siempre en su mismo propósito, y es lo que ellos han escogido, ¿cierto? El Señor les seguirá amando, aunque vayan a ir al infierno, Él les seguirá amando y les seguirá respetando que quisieron estar allá. Pero sus hijos, que una vez han recibido su Santo Espíritu, ¿cierto? No abrimos nuestros oídos y nuestros ojos para percibirle qué es lo que Él quiere después de que ha hecho una obra tan magnánime por nosotros. Nos quedamos solamente en nuestros propios propósitos, ¿cierto? Eso entristece el corazón del Padre. Es como decía uno de los hermanos de la prédica, que decía que es súper triste ser salvo sin reinar con Dios. Exactamente, así es. Es como si aquí Pedro le hubiera dicho: mira, Señor, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, Pedro, ¿por qué te vas? ¿Sí? Pedro ya no está. Es como si Pedro no recibiera esta parte de la revelación del Señor, ¿cierto? Es como si él no entendiera para qué el Señor es que le dio la vida, ¿cierto? Entonces mire lo que revela aquí el Señor: y sobre esa roca, Pedro, y le dice esto, hermano: edificaré mi iglesia. Pedro no entiende nada de lo que el Señor le está diciendo, como nosotros probablemente, hermanos, pasemos un buen tiempo sin entender la obra que el Señor quiere hacer con nosotros. Hay muchos hijos de Dios que no conocen lo que es la revelación de la iglesia. ¿Ve? Y está bien, porque es una etapa. Probablemente ni siquiera en ese momento los apóstoles podrían pronunciar bien la palabra que acaba de decir el Señor, porque es algo muy extraño. Nunca se había hablado de la iglesia hasta este momento. Si uno lee todos los 16 capítulos anteriores de Mateo, nunca nadie ha hablado de iglesia. La palabra iglesia es la palabra eclesia en el griego. Yo tal vez pienso en los apóstoles tratando incluso hasta de pronunciarla. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Que la iglesia, ¿qué es eso? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es lo que el Señor va a hacer? Un momento, Señor, yo era un pescador, ¿cierto? Ese era Pedro. Yo era un pescador, tú te presentas a mi vida, yo estaba buscando al Mesías, porque claramente Pedro estaba buscando. Cuando uno lee la primera historia de Pedro, dice que vino su hermano y le dice: hemos hallado al Mesías. Quiere decir que le estaba buscando, ¿cierto? Quiere decir que ellos tenían comprensión de la profecía, comprensión del Antiguo Testamento, donde ellos sabían que iba a haber un Mesías, que iba a ser Dios, que se iba a encarnar y que les iba a salvar de sus pecados. Entonces cuando Pedro le dicen eso: ¿dónde está? ¿Quién es? No puede ser. Llevamos tiempo buscándolo, analizándolo. Pensamos que puede ser en esta época que debe de nacer o debe estar por aquí en la tierra, porque la profecía ya son los años donde decía que el Mesías iba a estar en la tierra, ¿cierto? Entonces, Señor, yo vengo, te conozco, caigo a tus pies,
reconozco mi pecado. Eso fue lo primero que le pasó a Pedro cuando se encontró con el Señor Jesús. Cayó de rodillas y ¿qué dijo? Apártate de mí porque yo soy un hombre pecador. ¿Cierto? O sea, él reconoció la diferencia de naturaleza que había entre el Señor Jesús y él. Apártate de mí porque soy hombre pecador. ¿Cierto? Es la condición en la que nos pone el pecado. Así como Adán, cuando él se dio cuenta que estaba en pecado, quiso esconderse de Dios. Porque la cara de vergüenza, hermanos, es algo que está en la conciencia del ser humano. Porque fuimos creados para Él. ¿Cierto? Y entonces él tuvo que esconderse. Y el Señor Jesús le dice, de ahora en adelante yo te haré un pescador de hombres. Y entonces, Señor, yo estos años que llevo andando contigo, me doy cuenta que tú no eres solamente un hombre, que tú eres Dios mismo. Y que tú eres del que habla en la Escritura, y que tú eres el Salvador, tú eres mi Salvador, el Cristo, el ungido de Dios. Pero yo pensé que todo esto tú lo ibas a hacer en algún momento para que en mi pesca las cosas empezaran a ir mejor, ¿no? Que empezaran a salir peces más gordos, ¿cierto? Que hubiesen épocas de más abundancia, ¿no? O yo pensé que solamente eras tú quien iba a ser el sanador de mi suegra. ¿Y qué es eso entonces ahora que me dices, que me estás diciendo? Yo no entiendo qué es eso que tú quieres hacer conmigo. Es decir, que tú me has salvado porque vas a edificar algo que se llama la iglesia, ¿cierto? Y esa es la obra de Dios. Hermanos, si el hombre hubiese comido del árbol de la vida en el jardín del Edén, hubiera entrado en este mismo propósito, porque es el propósito de Dios, que haya iglesia. Entonces vamos a ver qué más Luz sigue hablando. Edificaré mi iglesia. ¿Y qué cosa? Mire, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, además. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús, el Cristo. Que a nadie lo dijeran. Porque esto tiene que ser reconocido individualmente en cada uno de nosotros. Esto no lo podemos recibir de segunda mano, ¿no? Eso es lo que hace el Señor Jesús aquí, como diciendo, no digas nada y esperemos qué va pasando en el corazón de cada uno, ¿cierto? Porque si no, Pedro hubiese ido, ¿sabe qué me dijo el Señor? ¿Sabe que el Señor se puso muy contento cuando yo dije que Él era el Hijo de Dios, cuando yo dije que Él era el Cristo? Entonces, cuando el Señor te pregunte eso, tú dile eso y Él se va a poner muy contento, ¿cierto? Y las personas hubieran podido decir, ah, sí, como Pedro dijo, ¿cierto? Señor, tú eres el Hijo de Dios. Pero ¿por qué lo dice? Porque realmente hay una revelación del corazón, o porque sencillamente algo externo, ¿cierto? Lo ha establecido como un principio, ¿no? Nosotros no somos cristianos porque hayamos nacido en un país cristiano, como Colombia. Nosotros somos cristianos porque ha habido una revelación en nuestros corazones. Amén. Y eso tiene que ser así en cada uno de las personas que reciban al Señor. ¿Hay alguna diferencia entre Jesucristo a Jesús Cristo? Sí, digamos, pues, si uno va estrictamente al uso que en la Biblia se le da a Jesús, porque a veces se habla de Jesús solo, a veces se habla de Cristo solo, a veces se habla de Jesús, de Jesucristo, ¿no? Es como, hay aspectos que son del Señor Jesús como tal, sin relación a su obra. Él es hombre, ¿cierto? Aunque no haga nada, Él se encarnó y es Jesús. Entonces hay provisiones que se nos dan en Jesús, en su testimonio aquí en la tierra. Cuando habla Cristo, agrega esa parte de que Él es el ungido, de que Él es quien tiene la autoridad y además que Él fue quien hizo una obra en la cruz, ¿no? Pero se puede decir entonces Jesús, como dice Cami, Jesucristo. Sí, La claro. pregunta Jesús es que es si hay Cristo. diferencia entre Jesús Cristo, O Jesús. decir Jesucristo o Jesús No, Cristo. no, ya. Sí, no. Jesús Cristo o Jesucristo. Es el O mismo, Jesús lo el mismo. Cristo, ¿no?
Está hablando ¿Sí de me la va a misma entender? persona, si le invierte, le pone la misma persona. Así es. Es que había escuchado una vez que era opuesto. Yo decía, No. Porque Jesús es el Cristo. Exactamente, Jesús es el Cristo. ¿Será que podemos ahondar más en esta parte cuando le dice a Pedro, exacto, sí, desde ahí? Sí. Y las Ok. puertas del aire no crecerán y te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que tú todo eso. Bueno, pues fíjate que qué curioso que el Señor una vez revela la obra que Él quiere hacer después de que hemos recibido al Señor Jesús en nuestros corazones, que ya vimos que no es el objetivo final, que al contrario, que es el punto de partida. ¿Ves? Muchas personas pasan mucho tiempo de su vida queriendo alcanzar la salvación, como si la salvación, obtener la salvación fuera el objetivo final del Señor con nosotros, pero no es así. Lo primero que sucede en nosotros es que somos salvos, es que nacimos de nuevo y somos hechos sus hijos. Ese es el inicio, es la base. La fe en el Señor Jesús es el principio de nuestra vida en el Señor, ¿cierto? Y el Señor mismo dice que una vez hemos sido salvos, Él quiere hacer una sola cosa. No encuentro dos ni tres cosas con nosotros. Él quiere edificar su iglesia. Ahora, las puertas del Hades no prevalecerán contra Él. Quiere decir que el enemigo se opone a que exista esta obra en medio de los hijos de Dios. ¿Eh? Si no hay edificación de la iglesia, es por causa de la guerra que hace el enemigo contra ese propósito de Dios. Fíjense que es el mismo Señor el que lo está diciendo. Pedro, ¿sabes qué? Yo voy a hacer mi iglesia, voy a edificarla, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Ves? Eso involucra inmediatamente la obra de edificación con una guerra, con una lucha en contra del Hades. ¿No? El diablo se opone a dos cosas. Uno, a que el mundo sea salvo. Ese es un gran objetivo del diablo, ¿cierto? O dos, que los que han sido salvos no sean edificados como iglesia. ¿Ve? Y eso es una obra del maligno, eso es una obra de Satanás, eso es una obra del diablo, y el diablo ejerce presión sobre eso, ¿no? Ahora, qué curioso, hermanos, uno podría pensar que el Señor mejor hubiera podido decir, y las garras del diablo no prevalecerán contra esto, o las garras del Hades, o el tridente de Satanás no va a prevalecer contra esta obra que yo me he propuesto hacer. Las puertas, ¿no? Se imagina una guerra, pero una guerra con puertas, ¿cierto? No parece que fuera un arma tan agresiva. Uno no va a la guerra y va pensando, bueno, te voy a atacar con una puerta, ¿no? Por eso es mucho más sutil la obra de Satanás contra los hijos de Dios que incluso contra el mismo mundo. Mire, mire lo que el Señor Jesús le dice aquí más adelante, un momentico aquí a Pedro. Dice, el versículo 23, dice, pero él volviéndose, dijo a Pedro. Pedro acababa de tener la revelación de quién era el Señor, de quién era el Padre. El Padre le había acabado la revelación de quién era el Señor Jesús. Había acabado de ser, digámoslo así, exaltado por el Señor. Él le dice, bienaventurado eres, aprobado por Dios, por el Señor mismo. Pedro, como decir, para nosotros es como si uno hubiera dicho, felicitaciones, Pedro, felicitaciones porque has entendido esto del Padre. Pero mire lo que le dice a Pedro, dice, entonces volviéndose a Pedro le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. ¿Cómo? ¿Ve? Y ahora le va a decir por qué le está hablando así. Me eres tropiezo. Pedro siendo tropiezo al Señor, aunque le había reconocido como Señor. Y esa es una revelación que nunca se va a ir de Pedro. Nunca se fue. Aunque por espacios de tiempo volviera la espalda a su Señor y hasta negara a su mismo Señor, de todas maneras él ya había creído, ya tenía la vida, ¿no?, de Dios. Y le dice, me eres tropiezo. ¿Y por qué? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres.
O sea que uno una vez ha recibido la revelación del Señor Jesús, uno todavía puede seguir con la mira puesta en los ojos de los hombres. Y no quiere decir que no sea un hijo de Dios. Es un hijo de Dios que tiene la mira en las cosas de los hombres. ¿Ve? ¿Y quién hace esa obra de ponernos la mira en las cosas de los hombres? Satanás. Satanás. Esa es la lucha que ahora empieza en nosotros. Las puertas del Hades. ¿Ve? O sea que, hermanos, la obra del enemigo en nosotros, una vez hemos sido salvos, ¿sabe qué es? Que no recibamos la revelación de la iglesia. La iglesia, esa palabra que hemos vuelto tan religiosa, esa palabra que hemos vuelto tan compleja y tan pesada. ¿Sabe qué? Algunos incluso han querido desprenderse de esta palabra iglesia. Porque significa, el diablo, a raíz de todos estos 2000 años, ha sido capaz de tornar el objetivo de Dios con sus hijos en algo netamente hueco, externo. Le ha sabido quitar la vida a lo que significa esta palabra. El diablo es feliz cuando la gente ve un templo alto y a eso le llama iglesia. Y el diablo es feliz con eso. ¿Ve? ¿Por qué? Porque ha quitado la visión de la cosa espiritual y celestial a algo meramente. Imagínense llamarle iglesia a unos ladrillos. Bien pintados, no vamos a decir que no. Costosos, no vamos a decir que no. Pero eso es poner la mira no en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Miremos una cosa, hermanos. Vamos a ir anidando así algunos versos. Y al fin, entonces, el tema de las puertas, ¿por qué puertas? Porque Ah, es como bueno, el aire. exactamente, vamos a Hablamos verlo. del ¿Por qué? pinche, del toque, menos de las puertas. El Señor Jesús dijo así. El Señor Jesús dijo que debemos nosotros entrar por la puerta estrecha. ¿Verdad? Él dijo así. Y se lo está diciendo también a sus más cercanos. Hermanos, la puerta que utiliza el enemigo en contra de la edificación de la iglesia, ¿sabe qué es? Es una puerta ancha. Y es una puerta abierta muchas veces de par en par. O sea, es una invitación a caminar un camino que nos sea bastante amplio para que no choque con lo nuestro. Cuando tú vas a pasar por una puerta estrecha, que es a la que el Señor nos llama, ¿cierto? Tú tienes que hacer un esfuerzo, tienes que revisar de qué manera es que vas a tener que pasar por Le eso. toca despojarse. Despojarse, quitarse, si van a pasar con morral, no puede, tiene que quitarse el morral, ¿cierto? Agacharse a veces. Tiene que ser mínimo. Y eso es en relación con la revelación de la iglesia, hermano. Miren una cosa. Nosotros no necesitamos hacer absolutamente nada para recibir la vida de Dios. Nada me refiero en nuestra propia fuerza. Creemos, inmediatamente viene el Señor, nos limpia, nos regenera y nos presenta como un hijo de Dios. Pero ¿sabe para nosotros que es difícil, hermanos? Entrar en la edificación de la iglesia del Señor. Porque ahí tenemos que empezar a ceder de lo que es nuestro. Amén. Entonces vamos a ir despacio porque... Sí, pero hay lo que no entiendo. Y es, la vez pasada el hermano Camilo Medina, papá, nos mostraba que hay cosas que el Señor nos quiere revelar y otras cosas que no. Pues dependiendo si estamos o no listos, ¿sí? Entonces ahí me confundo porque no entiendo entonces cuál es la diferencia entre las cosas que Dios te quiere revelar y las cosas que Satanás como que se mete ahí, ¿me hago entender? Claro. O sea, porque igual ambas como que están ahí como para mostrarte algo y dejar de mostrarte otras cosas. Entonces no entiendo en sí cuál es la diferencia. La diferencia, Cami, básicamente está O sea, uno cómo lo distingue, ¿me hago entender? en nuestra disposición de corazón. Para mí, según lo veo en la palabra, en eso consiste el que el Señor nos pueda seguir hablando. En la disposición que hay en nuestro corazón. Si yo quiero cada día entender más del corazón del Señor en mi vida, más del propósito de Dios conmigo, solamente tenemos que preguntarle a Él.
y abrir nuestro corazón. Amén. Hay cosas que a veces no entendemos de primera vez, de primera mano, Ni de segunda. Yo no entendí. ni de segunda ni de tercera. O sea, Pero, cambiar nues- un pensamiento. pero nuestro corazón Y a veces no por nosotros no, mismos, nos toca por otros y hermanos. nuestro corazón tiene que estar abierto a que el Señor de una u otra manera nos... Yo me acuerdo cuando mi papá me explicaba álgebra, los casos de factorización. Yo no lo entendía el profesor en la clase, en el colegio, no lo entendía porque me distraía o qué sé yo, bueno, en fin, de cuentas. Yo pensé que cambió la hora de un pensamiento, no es algo de un camino. Que si eso es de Dios o no es de Dios. Ah, No, acá mi pregunta es que ¿cómo hace uno para saber si algo no le está siendo revelado? ¿Porque Satanás se opone o porque el Señor todavía No lo se quiere le revelar. revela? Así es. Entonces estaba diciendo que me acuerdo cuando uno iba a la clase y no entendía. Y entonces salía pero es una necesidad. O sea, yo sabía que era una necesidad, que el no entender eso me iba a implicar repetir el año. Entonces yo no entendía lo que veía en el tablero. Entonces yo llegaba y tenía que empezar a buscar ayuda porque yo sabía que era necesario entender eso. Que aunque no lo entendía en ese momento, para mí era necesario en algún momento entenderlo. Entonces mi papá venía, me explicaba de una manera, me hacía ejemplos con pollos, después con arepas, después con almojábanas, después con manzanas. De alguna manera, y persistía, y muchas veces, porque seguramente ha sido la experiencia, muchas veces con lágrimas tuvimos que decir, no entiendo, no me sale, no puedo, no entiendo, pero teníamos que seguir insistiendo porque sabíamos que era necesario para lograr el objetivo del año. Hasta que de un momento a otro, por la insistencia, por la perseverancia, por el superar la prueba, muchas veces de nuestro mismo estado de ánimo, ¿cierto? Viene el Señor y empieza a hablarte y a mostrarte y a darte un poquito más, ¿cierto? Y si le sigues insistiendo, Señor, pero es que esto no me concuerda con lo que yo siento, esto es difícil para mí, esto no lo quiero entender de una manera externa, rápida, quiero que tú lo reveles a mi corazón, yo no quiero hacer las cosas religiosamente, pero vuelvo y leo, y vuelvo y pregunto, y vuelvo y medito, y en oración hasta que el Señor va logrando, porque lo que tú acabas de decir, eso es fundamental comprenderlo, que no solamente es nuestra incapacidad en lo natural, sino que además el enemigo se opone a que nosotros comprendamos bien. Yo creo que el Señor nos quiere revelar Exacto, todo. eso iba Por a decir supuesto, yo, el no Señor hay- siempre nos va a querer revelar. no es que el Lo Señor- que pasa es que sí hay un momento. Claro, hay un momento, a veces Siempre hay un momento. nuestra experiencia, ¿no? Es como el papá que hijo no quiere que su papá gatee rápido, ¿cierto? Claro. Pero hay que irlo intentando y despacio, ¿cierto? Y no quiere decir que si no gateó a los 7 meses como yo quería, entonces lo vas a echar, ¿no? Que hijo no quiere después que papá no quiere después que su hijo hable también. Algunos toman un poquito más, otros un poquito menos, otros comienzan a hablar de una forma, otros comienzan a hablar de otra manera. Y así son nuestras etapas en el Señor. Amén. Pues el Señor lo quiere revelar todo, pero recuerde que tenemos toda una eternidad. O sea, por mucho que nos revela, vamos a quedar corticos. Claro. Y uno va a querer más. Y Siempre será por así. mucha revelación que haya, Amén. allá es que vamos a Pero tener la yo sí creo- verdaderamente. Yo sí creo que hay una responsabilidad Aquí de vaya uno, ahí. revelar. Claro. claro, Y porque vamos a uno, tener El la Señor, eternidad, o sea, no es- amén, así uno es. es el que se Para dispone para recibirla o no. No es que el Señor un día, También depende mucho de las no es que el Señor un día nos prenda la luz a las 3 de la mañana, no entendamos. nos levante con un baldado de agua fría en la cabeza y nos va a decir, siéntate que te voy a incorporar esta micro SIM card que va a tener esta. Toda esa No es así. información. Es al contrario, nosotros somos los que tenemos que buscarle a Él, insistirle, Señor. Y para eso está su palabra, hermanos. Esta es la verdadera revelación del Señor, está aquí en su palabra. Amén. Lo que pasa es que siempre, lo que decíamos, el enemigo se opondrá a que el Señor le dé claridad. Lo que decía el Entonces, peruano. ¿cómo serán los obstáculos? Lo distrae a uno ¿Se con acuerdan de cosas, Daniel? lo confunde a uno con Exacto. Desde el conceptos. último momento que Entonces el Señor que hace tu espera corazón que entender, eso sea te fue como revelado. menguado en uno, como que Y a uno vaya veces uno entendiendo. detecta, hermanos, esta ha sido mi experiencia también. A veces el Señor mismo me muestra
que yo mismo soy el que a veces no quiero atenderle a Él. Entonces no entiendes. Entonces a veces el Señor viene y nos dice, por ejemplo, esto. Y esto que es el propósito. O sea, esto no es uno de los propósitos del Señor. Este es el propósito de la vida eterna. Es que haya iglesia. ¿Ve? Entonces, a veces yo me he dado cuenta que el Señor me muestra algo, pero yo me resisto. ¿Sí? Porque no me conviene a mí. Y yo, esto, Señor. Pero no, el momento no me doy cuenta, porque no me doy cuenta. Pero el Señor viene otra vez y me avisa otra vez. Y yo, otra vez vuelvo y me cierro. Me gusta hacer esas cosas de juntos. Hasta que, sí, a veces son cosas así, hasta que viene el Señor en algún momento, ¿cierto? Con alguna circunstancia, alguien, viene un toque del Señor. Estamos abiertos a Él, estamos abriendo el corazón y de pronto, como que eso viene y reposa ya en el corazón y reposa ya en la vida de ahí en adelante. Y comienza a ser una verdad y una realidad por amor al Señor, ¿cierto? Entonces, a veces, y justamente con la iglesia, con lo que tiene que ver con la edificación de la iglesia, hermano, hay una oposición tremenda. El Señor quiere dejarnos en cualquier cosa menor que no sea su iglesia, ahí la obra del enemigo está completa. ¿Ve? Si el Señor logra quitarnos el propósito como hijos de Dios, que en lugar de edificar su iglesia, edifiquemos otra cosa, ahí la obra del diablo está hecha. ¿Recuerdan, mis hermanos, cuando Israel iba en el desierto, subió Moisés al monte, allá Moisés recibe la revelación de todo el mobiliario, del tabernáculo, del candelero, esa revelación de lo que había que hacer con el oro. Y cuando Moisés bajó con las tablas también de la ley, Israel mientras tanto había hecho un becerro de oro. ¿Se acuerdan? ¿Sí es pasaje? Pero, y uno puede pensar, pero ¿por qué el Señor se molesta con el becerro de oro? Igual era de oro, igual que el candelero, igual que la mesa de los panes, ¿cierto? Igual que el arca, era de oro igual, pero no tenía la forma que había en el corazón de Dios, ¿cierto? Podría tener un significado incluso espiritual, ¿cierto? Un cordero, un becerro, alguien hubiera podido decir, Señor, es que es como una figura también del sacrificio, del animal que va a ser por nuestros pecados. Pero no, hermanos, nosotros no podemos hacer eso. Nosotros no podemos maquillar algo de iglesia. Eso nunca va a ser acepto en el corazón de Dios. Nosotros podemos poner un nombre y maquillarlo bonito, con una frase bonita, pero nunca eso va a ser la obra que el Señor quiere y va a aceptar de sus hijos. Leamos un verso más. Sí, y vamos parando. Juan capítulo 17. Pero falta una parte ya. 17:3. A las llaves. Lo que tú La llave. querías. Sí, pero vamos a ir, estamos aquí en ese puntico, vamos a ir, ese pasaje tenemos que exprimirlo bien, entonces vamos ahí para ver algunas puntaditas iniciales. Capítulo 17 de Juan, del Evangelio de Juan. Dice así. Versículo 3. Y esta es la vida eterna. Recordemos ese versículo que decía, el que primero que leímos, Juan 3:16. Que el objetivo de que el Padre hubiese dado a su Hijo es que nosotros no nos perdamos y tengamos vida eterna. ¿Cierto? Ese es el objetivo. Y hermanos, mire una cosa. Aunque nosotros cuando recibamos al Señor no seamos conscientes de ese objetivo que Dios se ha trazado en sí mismo, para con nosotros, siendo hijos de Él, sí es en lo único, hermanos. Fíjese qué palabra tan restrictiva es esa. En lo único que está trabajando el Señor es en eso, después de que hemos sido hijos de Él. El Señor no hace ninguna otra obra con sus hijos, ninguna otra, sino hacer lo que Él se ha propuesto hacer con sus hijos.
Y ese propósito es inamovible, es inalterable. ¿Sí ves? Y Él tiene que irlo depurando en nuestros corazones. No es que el Señor va a hacer esto y al mismo tiempo otra cosa. ¿Me hago entender? No, el único objetivo que Dios tiene con sus hijos es uno solo. Amén. Todo, absolutamente todo, aunque nosotros no lo alcancemos a ver, como decía Andresito, porque tendremos toda una eternidad para seguirlo comprendiendo. Pero aunque nosotros no tengamos la suficiente capacidad de ver que el Señor está haciendo una sola obra con nosotros, Él lo está haciendo. ¿Me hago entender? No depende que nosotros lo comprendamos. Él lo está haciendo. Ay, qué dicha. Él lo va a hacer. Amén. Y sí llegará el momento donde nosotros tengamos que verlo y entenderlo. Pero aunque no lo hagamos, el Señor está solamente con ese solo propósito. Y el Señor espera una sola cosa de sus hijos. No espera varias cosas, espera una sola cosa. Pero le amo, dice así. Y esta es la vida eterna. Ah, qué bien. Aquí va a revelar que es la vida eterna, porque a veces eso queda como muy abstracto allá, ¿no? Señor, tú me salvaste para heredar la vida eterna. Y nuevamente aquí, cuando yo era niño, yo pensaba, ay, el Señor quiere darnos la vida eterna. Yo me imaginaba entrando al cielo, caminando descalzo entre las nubes, muy suavecitas, tocándole la melena a un león. Eso para mí era la vida eterna. ¿Sí? Por eso yo quería llegar al cielo. ¿Cierto? Pero mire lo que dice el Señor. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Ve? O sea que la vida eterna es conocer al Señor. Conocer es conocer lo que hay en Él, conocer lo que Él quiere, conocer quién es Él, qué hay en su corazón y qué va a hacer Él. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Qué tremendo, hermano. Sí, impresionante. Acabé la obra que me diste que hiciese. Y empieza a orar. Entonces, mire lo que dice acá. Versículo 18. Versículo 15, leámoslo desde el versículo 15. Está orando el Señor al Padre. Está hablando el Señor al Padre. No ruego que los quites del mundo. Es una oración que el Señor le está haciendo al Padre. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El Señor nos va a guardar del mal. No son del mundo. Porque acordémonos como decía el versículo. De tal manera amó Dios al mundo. Sí, Él amó al mundo, pero no para que se quedaran en el mundo. Él amó al mundo para que fueran hechos hijos suyos. Ese es el propósito de Dios. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. ¿Y qué es la verdad? Tu palabra. No es cualquier cosa que nosotros queramos que sea la obra de Dios conmigo. Amén. No es que Pedro le dijo al Señor, bueno, Señor, me parece súper chévere que tú quieras hacer eso que dices de edificar tu iglesia. La verdad, Señor, más bien quisiera que tú hicieras conmigo otra cosa distinta. ¿Por qué no hacemos un negocio? ¿Cierto? Yo más bien quiero que tú hagas esto conmigo. ¿Cierto? Y lo de tu iglesia, bueno, no lo veo tan importante. ¿Cierto? No lo veo tan fundamental. Yo más bien quiero que tú digas que vas a recomponer mi familia, que vas a hacer una familia modelo. ¿Por qué no hacemos más bien de ese tu objetivo de ahora en adelante ya que somos salvos? ¿Cierto? Entonces el Señor pues, seguramente tendría que, como lo dice en Efesios, le va a decir a Pablo, ¿sabe qué dice Pablo? Pablo le dice, mire, el modelo de lo que Dios quiere con el hombre no es la familia. El modelo es la iglesia. La familia tiene que aprender de la iglesia y no la iglesia de la familia. ¿Me hago entender? Y eso es distinto. ¿Cierto? Qué curioso eso, hermanos. A veces yo también en un momento lo entendí al revés, pero como dice, tu palabra es verdad, no es lo que quiera a ti, no es lo que a ti le parezca bonito, porque a mí me parece bonito
Qué lindo después que hemos recibido al Señor tener una familia modelo. Esa debería ser la obra de Dios. Y resulta que no. La obra de Dios es que la familia se parezca a la iglesia. Los matrimonios tienen que parecerse a la iglesia. Los matrimonios tienen que tomar ejemplo de la relación que Cristo tiene con su iglesia. Fíjese que cuando Efesios como dice, así como Cristo amó a la iglesia, los maridos amen a sus mujeres. ¿Cierto? ¿A quién está poniendo de modelo el Señor? A la Cristo y la iglesia. Pero a veces entendemos de la siguiente manera: que nosotros amemos la iglesia de la manera como amamos a nuestras esposas. Y no es así. Hermanos, el único amor perfecto del cual podemos tomar modelo es del amor de Cristo por su iglesia. Amén. Y eso es lo mejor que podemos hacer. Cuando nosotros nos vemos en Cristo, nos vemos en lo que realmente somos, porque hay un vínculo más fuerte en nosotros que el ser hechos, por ejemplo, hermanos de carne. Si ambos tenemos el Espíritu Santo, el vínculo más fuerte no es el de la sangre, es el del Espíritu. Amén. Cuando estamos en Cristo, ese es el vínculo mayor y más alto que podemos experimentar. Y claro, y de eso, pues si somos hermanos, habrá una revelación del Espíritu de cómo debo ser yo con mi hermano en la carne. Lo mismo con mis papás. ¿Sí ve? Y lo mismo también con mi esposa. Y lo mismo también con mis hijos. Pero siempre lo más alto es lo que debe ser modelo para nosotros. Entonces la verdad es la que está en la palabra. Amén. Entonces nuestras familias, hermanos, tienen que tener modelo tomado de la iglesia, de Cristo y de la iglesia, no al revés. O sea, a ti que el propósito de nuestro Señor, una vez salvos, es que hagamos parte de la edificación de su iglesia. Exactamente. Y no hay ningún otro. Hagamos parte de nosotros ser edificados. Nosotros ser y también edificados. nosotros ser usados para edificar la iglesia. Y exactamente. De hecho, en el campamento una de las prédicas era: qué triste alguien salvo que no le sirva al Señor. El propósito de los hijos de Dios es edificar a la iglesia. Y todo aquel que no lo haga no está cumpliendo con ese propósito. Entonces, cuando uno no se presta al Señor para servirle, y si nosotros sentimos en nuestro corazón que no le estamos sirviendo, pues estamos siendo inútiles, pues dentro de la obra de Dios, sí. Amén. Porque a eso hemos sido llamados. Sí. Leamos un par de versos más para no dejarlo así tan cortado. Del 16. Entonces estamos en el 16. En el 17. Santifícalos, pero en tu verdad. A veces queremos nosotros santificarnos de la manera que creemos nosotros que somos santificados. Religiosamente. Amén, sí, religiosamente. ¿Qué Pero es en el 17. 17 de 17. Dice, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo. Oye, qué tremendo. Como tú me enviaste al mundo. Como decía Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo. ¿Lo ha dado a quién? Lo dio al mundo. ¿Cierto? Lo hizo hombre. Lo envió a nosotros. Y dice, de la manera como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Hermanos, mire la connotación que tiene esto. Imagínese usted el padre queriendo tener como a su hijo, a muchos hijos en la gloria. ¿Cierto? Que es lo que dice la palabra que él se propuso en su corazón. Como él veía a su hijo y su hijo era su delicia de día en día, él quiso que hubiesen más, para que su hijo pudiera disfrutar con ellos, con sus hermanos, y el padre poder también ver el carácter de su hijo reflejado en los hombres. Entonces el padre le dice, hijo, para lograr este propósito es necesario que tú seas enviado a la tierra, para que la gente crea en ti y entonces ellos tengan vida eterna. Entonces el hijo le dice al padre, no, padre, yo no le entro a esa obra. ¿Qué hubiese pasado? El propósito de Dios, el Padre, hubiese quedado sin desarrollo. El Padre no va a hacer nada sin su Hijo, sin la voluntad de su Hijo. Y es el propósito eterno de Dios.
¿Ve? ¿Qué tal si el Hijo no acepta la voluntad del Padre? ¿Cierto? No estaríamos, no existiríamos. O si al principio dice sí y después cuando ya le toca ir a la cruz, ahí dice, no, dejémoslo hasta aquí nomás. ¿Cierto? Hubiésemos quedado perdidos, no hubiéramos podido tener salvación. ¿Cierto? De manera que la obra de Dios, ¿cierto? Está dispuesta, está descansando plenamente en la voluntad de su Hijo. ¿Cierto? Descansa en la voluntad de su Hijo. En que Él la complete. En que Él haga, en que Él la ejecute, en que Él la complete, porque Dios es así, ¿me explico? Dios no es una persona que dice, bueno, hoy vamos a comer arroz chino, gústele a quien le guste, y no me importa porque ya dijimos, y eso es lo que vamos a comer. ¿Cierto? Y todo el mundo se embute de ese arroz, porque a mí me pareció que no, él quiere más bien ¿qué comemos? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos participar? ¿Te gusta esto? ¿Te agrada? A mí me gusta esto. Si a ti te gusta, a mí también me va a gustar y lo vamos a hacer juntos. ¿Cierto? Así es el corazón del Señor. Entonces Él quiere hacer las cosas con su Hijo. Pero mire una cosa, dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y mire lo que empieza a pasar. Y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿No? Mas no ruego solamente por estos, y está hablando de los 12 apóstoles, sino también por los que han de creer en mí. Acordémonos nuevamente Juan 3:16, Él envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, y esa fue la voluntad de Dios el Padre. Si el Hijo no viene, nadie puede creer en Él. Pero ahora el Hijo está diciendo, ¿cierto? Que ahora empieza a desarrollarse esta parte. ¿Para qué? Para que creamos nuevamente en Él. Fíjese cómo es como si se estuviera pasando el testimonio de la obra de Dios. Es como si la obra de Dios hubiese salido del corazón del Padre al Hijo y el Hijo la ejecuta, la hace y ahora la está pasando a los hombres mismos y la está poniendo en ese mismo nivel, ¿cierto? De magnificencia. Mire, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Qué tremendo. Uno hubiera podido, pero ¿cómo así? Luego para que creyeran no era suficiente que viniera el Señor. Sí, pero ahora el Señor está diciendo que para que creamos, Él ya vino. Por los que han de creer. Exactamente. Ahí también es importante la parte de predicar a los partidos. Exactamente, exactamente. Porque ahí está también la edificación de la iglesia, porque muchos de ellos también ya van a ser parte de la Por eso es don de evangelistas. A los que son evangelistas vayan a evangelizar. Pero mira esto tan tremendo el versículo 21. Para que todos sean uno. Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y esa unidad es por medio del Espíritu. Nosotros somos uno en Cristo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque tenemos su mismo Espíritu. El Santo Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. No se me dio a mí no, yo no recibí un espíritu distinto al que recibí de cada uno de mis hermanos. ¿Cierto? Y ese espíritu no es distinto en el que el Padre y el Hijo tienen comunión eterna. No es distinto, es el mismo. Por tanto, ahora el Hijo está diciendo que nosotros también debemos manifestar esa unidad. ¿Por qué? Porque es que es el Espíritu en quien está esa unidad. Amén. Es algo que ha pasado orgánicamente en nosotros. No es algo que tenemos que lograr, es algo que ya tenemos. Amén. Pero entonces mire lo que dice aquí, y esto es lo más tremendo. Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Qué tremendo, hermanos, esta es la obra de Dios. Si nosotros no comprendemos esta unidad en el Espíritu que tenemos hoy día, el efecto es igual que si el Hijo de Dios no hubiese aceptado la obra que el Padre le dio para que hiciera. Porque ¿qué pasa a la luz de este verso? ¿Qué pasa si nosotros no entendemos la unidad que tenemos en el Espíritu? ¿Qué pasa? El mundo no cree. Qué curioso es eso. ¿Cierto? El mundo no va a creer. ¿Pero por qué? Más que el mundo no crea,
que es cierto porque lo dice aquí y obviamente es así. Lo que está en juego aquí es la obra de Dios en desarrollo. ¿Me hago entender? O sea, Dios se va a quedar esperando que nosotros entremos en esa obra, entremos en ese caudal de Dios, como el Hijo entró también en el propósito del Padre. Entonces, lo que quiere el Señor, por lo que está pidiendo aquí el Señor, es que para los que crean, sean uno. Y uno así dice, como dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado. Imagínense, es la obra del Espíritu Santo. Pero ¿para qué nos dio esa gloria? Para que sean uno así como nosotros somos uno. Porque lo que está proyectando Dios hacia la creación, lo que está proyectando Dios hacia el hombre, es la comunión perfecta que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eternamente. Y ese trabajito nos lo entregó a nosotros mediante la obra que Él quiere hacer con sus hijos. Amén. Así como nosotros. Yo en ellos y tú en mí. Para que sean, no dice medianamente perfectos en unidad. ¿No? No dice para que sean casi uno. Para que sean parecidos. Hermanos, yo me aterro cuando leo estas palabras. Perfectos en unidad. Y dice así, dice perfectos en unidad. ¿En dónde es que estamos? 23. Perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿No? Que ellos sean uno, perfectos en unidad. ¿Cómo? Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Así que el modelo, hermanos, de la vida de iglesia, el modelo de revelación de la iglesia, es un modelo que está en Dios. Si nosotros queremos ver cómo es la iglesia, tenemos que conocer cómo es el interrelacionamiento de la Trinidad. ¿Ve? El Señor hubiera podido decir simplemente que sean unos. Que sean uno. Como ellos quieran, pero que sean uno. Padre, que se pongan de acuerdo. ¿Cierto? Por cualquier causa, pero que se pongan de acuerdo. Así sea por el color de la camiseta o por el color de las silletas, pero que se pongan de acuerdo en algo y esa es la obra perfecta. Y hubiera quedado en la escritura así. O que lancen sus ideas cada uno en lo que cree. Exacto, que cada uno proponga una idea y que la que más tenga votos y que se unan en torno a esa idea. Pero hermanos, el Señor dijo así, perfectos en unidad, y el modelo es como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Y no hay otro modelo. Hermanos, lo más estricto que existe en la palabra de Dios es la iglesia. La obra de Dios es detallada en una minucia demasiado fina y detallada en la Biblia. Y ese es el modelo que nosotros tenemos que ver. Es el modelo de unidad. Porque a esto fuimos llamados. Amén. Cuando hemos sido salvos, fuimos llamados a la comunión con Dios y a la comunión de unos con otros. Veamos unos versículos y terminamos aquí. Solamente vamos a leer primera de Juan. La primera epístola de Juan. Vamos a ir despacio en todo esto, ¿no? Dice así. Capítulo 2 de primera de Juan. Versículo 8 dice: sin embargo os escribo un mandamiento nuevo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 8. Sin embargo os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Qué curioso, porque aunque es su hermano, está en tinieblas. O sea, no ha visto claramente la relación que tiene con su hermano. Y dice que está en luz, pero
Pero la luz nos va a llevar a esto, a amar a nuestro hermano. ¿Ve? A amar a nuestro hermano. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos, ¿no? Miren más adelante, capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿cierto? De muerte a vida. Uno podría decir, bueno, ¿cómo hacemos para saber si alguien ha pasado de muerte a la vida? Uno podría preguntar, bueno, yo pienso que habría que hacerle varias preguntas claves, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué piensa usted del Nuevo Testamento? ¿Cierto? ¿Usted cree que el Señor vino al mundo para qué? ¿Cierto? Consiste en eso, en detectar si alguien ha pasado de muerte a vida, ¿no? Y ahí nos volvemos como tan teológicos, ¿cierto? ¿Cómo saber si una persona ha recibido realmente al Señor o no? Bueno, no, vamos a hacer este procedimiento. Pero miren lo que dice la Biblia, que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Eso es lo natural. ¿Sí es? Si amamos a los hermanos, esa es la señal de que hemos pasado de la muerte a la vida. No hay otra señal que el apóstol ponga aquí. Dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ninguna vez homicida tiene vida eterna permanentemente. Mire esto, en esto hemos conocido el amor. ¿Se acuerdan? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ahí nosotros entendemos el amor que nos viene de parte de Dios. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Amén. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, ¿no? Capítulo 5 de esa misma. Bueno, capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, ¿no? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, 2 puntos. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, es como decir la primera parte de la obra de Dios, debemos también nosotros amarnos unos a otros, ¿no? Y leamos el capítulo 5 también, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, mire esto, es tan natural, ama también al que ha sido engendrado por Él. Claro, somos hermanos, ¿cierto? Y esa es la obra que el Señor quiere hacer. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, ¿no? Entonces, bueno, esos son el efecto, hermanos, de haber sido hechos hijos de Dios, es que ahora tenemos una obra que el Dios mismo, que el Señor mismo va a hacer con nosotros. Y esa tiene que ver con la edificación de su iglesia, tiene que ver con el amor de Dios manifestado entre nosotros, por decirlo de una manera. Si no hay revelación de la iglesia de Dios, ¿cierto? No vamos a amarnos correctamente. Si no hay revelación de la iglesia de Dios, de la iglesia, de la obra que el Señor quiere hacer con nosotros, no nos vamos a amar correctamente.
Y la comprobación, hermanos, de que nos amamos es si estamos edificando su iglesia. Amén. El Señor no nos ha salvado para que nos amemos de cualquier manera. El Señor no quiere una relación entre nosotros de cualquier manera. El Señor no quiere una edificación de cualquier cosa. Amén. Y esa es la obra en la que el Señor está trabajando desde ese mismo momento que le dijo a Pedro. Desde ese mismo momento el Señor está trabajando en eso. Y no ha cambiado su plan. Ni lo cambiará. ¿Qué nos trajo? Ya. ¿Quién? No sé, pero que los haya traído. No, yo no. ¿Quién? Ay, en todo caso, muchas gracias. Está muy rico. Muy rico. Ay, es